Lo hizo Quintana, en el minuto 99 de fútbol. La Luz de atrás y con el gol de Quintana le gana Peñarol 3-2 en un partido que fue una montaña rusa, en un partido que fue una locura. Gana el equipo de Nacho Payas ante un Peñarol que es una sombra del torneo Apertura. La Luz 3, Peñarol 2 en Maldonado. Y termina el partido. Hizo el gol y terminó el partido. La Luz encuentra en la hora lo que Peñarol había encontrado en la hora en aquel juego de Apertura. Pero cuántas cosas han pasado. Pero este impacto de este gol, en el que además demuestra mucha calidad el ejecutante, porque hay que tirar un enganche dentro del área cuando el partido tiene sus últimos segundos y cuando el resultado era de empate. Lo hizo y en la hora uno de los resultados más increíbles de todo el uruguayo. Bueno, impresionante la victoria de La Luz, ¿no? Debe ser de lo más importante de la historia, si no es el triunfo más importante de toda la historia. La jugada notable, aprovechando, bueno, el descontrol absoluto de Peñarol, con mucha tranquilidad nuevamente Rollón metiendo esa pelota y después Quintana hizo con enorme categoría para un lado el enganche, dejando el espacio para resolver y resolviendo y convirtiendo el último gol del partido cuando se terminó. Quintana le da la victoria para el silencio carbonero en Maldonado. Golazo de Cololó. Sport 890. Bueno, señoras y señores, un final impactante, un partido dramático que termina con mucha protesta sobre el árbitro Javier Férez. La Luz ha conseguido un triunfo fenomenal y una derrota dura para Peñarol. En el arranque de este torneo intermedio, no solamente la derrota, Peñarol terminó con 9 por las expulsiones de Menose y Cristóforo. Ahora, el comentario que espera la gente. El comentario final de este partido en las voces de Martín Charquero y Mauro Mas. Bueno, hay mucho para contar, mucho para opinar, para decir de lo que acaba de ocurrir. Primero voy a una descripción que es lo que está pasando aquí. Los jugadores de La Luz fueron a saludar a su gente. Bueno, los hinchas de La Luz son los que están acá, no, los que no se van. A diferencia de lo que pasa habitualmente, bueno, no, perdón, hoy el local es La Luz, entonces sale el visitante, están yéndose los hinchas de Peñarol, hay varios hinchas de Peñarol que entran a la cancha para sacar las banderas, hay mucha gente de seguridad dentro de la cancha, por lo menos todo se desarrolla con normalidad. Pero acá se dio uno de los resultados más impactantes de todo el campeonato uruguayo. La Luz acaba de ganarle a Peñarol 3-2, hay muchísimo para poder opinar de lo que ha sucedido. Lo primero, un muy mal partido de Peñarol. Diría un partido con el nivel de la Sudamericana de Peñarol. Hoy el nivel de la Sudamericana de Peñarol jugó en el campeonato o apareció en el campeonato uruguayo, cosa que no ocurría. El Peñarol que venía jugando por el Apertura era un Peñarol que le ganaba a los rivales y que había perdido algunos puntos, pero que cuando ganaba entregaba esa sensación de equipo sólido. Hoy fue un flan desde lo defensivo, carente de ideas para la generación. Yo diría que casi fue un milagro que Peñarol lo hubiera pasado 2-1 cuando el partido estaba cerca del cierre. Ese gol de penal que hace Sebastián Rodríguez estaba lejos de lo que Peñarol estaba generando. Peñarol tenía 9 jugadores, sin embargo, encontraba la chance de un tiro penal, que nace exclusivamente de un error individual, de un arquero tremendamente irregular en todo el campeonato, como Méndez, sale a querer llegar antes a una pelota que no se lo pedía la jugada y hace un penal grosero, que anota muy bien, con calidad, con la calidad con la que entiende este juego Sebastián Rodríguez. Eso era hasta el momento en el que Peñarol pasaba 2-1, pero había algo que estaba padeciendo Peñarol, que era pelota que llegaba al área. Era una sensación de gol brutal aquí en el campus. Y le cayeron 2 goles a Peñarol. En el tiempo adicional Peñarol recibe 2 goles. Algo que muy pocas veces ocurre. Encuentra el 2-2 La Luz en una chance de un tiro frontal de los Santos, una tajada que hace el arquero. Yo creo que ahí el arquero
hace una muy buena tajada. Thiago Cardoso despeja la pelota hacia un costado, Rollón la devuelve hacia adentro. Y cuando la pelota va hacia adentro, la ataca, la cobra Machado y pone el 2-2. Era como que cerraba un resultado que a la luz le venía notable y que a Peñarol, para el contexto, teniendo 9 jugadores contra 11 de la luz, digamos que era un panorama, era el menos malo de todo. Pero cerca del minuto 98, el árbitro dio inicialmente 6. Yo creo que se puede entender que haya agregado algún minuto más, producto de que se dieron goles en el tiempo adicional. Llega otra situación que me parece que va de la mano con la descripción que hace un rato decía. Pelota que iba al área, pelota que habitualmente la tocaba un jugador de la luz. Y hace un control Quintana, una pésima defensa de Coelho, pésima defensa. Vean la jugada después. Seguramente cuando observen los que no pudieron ver la jugada van a ver lo que hace Coelho. Coelho como que se desploma pensando que el jugador va a tirar y tira un enganche. Que lo que hizo Quintana de calidad no me cabe la menor duda. Diría casi de un inconsciente. Porque no pegarle a la pelota dentro del área, casi entrando al área chica, con un partido 2-2 y en el último minuto del tiempo adicional, lo hacen más los inconscientes que los jugadores cerebrales. Pero bueno, Quintana tiró un enganche, lo dejó sentado a Cardoso y encontró el 3-2. Cuando Quintana y sus jugadores y sus compañeros estaban abrazados en el piso, festejando un heroico 3-2 para este equipo de la luz, Férez terminó el partido. No hubo tiempo ni que Peñarol moviera. Esto es una descripción nada más. Voy a empezar a opinar de lo que me pareció todo esto que hoy vi, que sin duda creo que es uno de los partidos más impactantes del campeonato uruguayo, y la derrota que refleja un panorama que a Peñarol lo preocupa. Vamos al hecho tal vez más importante para la gente que nos está escuchando sobre qué es lo que sucedió. Ahora podía mirar en un monitor la jugada que es el punto, yo creo que no sé si es el punto de quiebre del partido, porque hay que separar, hay 2 niveles para poder analizar el partido de hoy. Uno es lo que Peñarol dio como favorito, como candidato, como el equipo campeón de la apertura contra un equipo que vino de la segunda división. Peñarol no estuvo a la altura del partido. Esto es lo primero, la autocrítica de Peñarol. Entiendo que la crítica que puedan salir a hacer ahora los dirigentes sea hacia el arbitraje, creo que desde su lugar se puede entender, pero internamente Peñarol tiene que hacer una autocrítica severa. Yo no creo que no creo que lo de hoy sea como que se cayó la estantería, pero lo de hoy es, yo veo a esta altura una consecuencia de todo lo que estamos viendo en la Sudamericana. El Peñarol de la Sudamericana hoy volvió a jugar acá por el campeonato local. Un campeonato en el que tiene enorme diferencia, enorme ventaja contra la mayoría de los equipos. Hoy perdió un partido en el que hay un error del árbitro que incide, un doble error del árbitro que incide, pero indudablemente Peñarol nunca estuvo ni en el 11 contra 11, estuvo a la altura del partido. En ningún momento. Y durante varios, la luz fue superior. La luz lo desconcertó poniendo un 5-2-3, la luz en algún momento lo sacó de los primeros 20 minutos presionándole arriba, sacándole la pelota, lo planificó bien Payas. Porque con el equipo que tiene Payas, haberle hecho partido, haberle ganado a la larga, con esos 2 goles en los descuentos a Peñarol, tiene que ser un mérito de los jugadores, pero también del técnico. Lo proyectó muy bien al partido y lo ejecutaron bien los futbolistas. Ahora está el otro aspecto. En base a lo que vimos, analizar si las decisiones del árbitro influyeron más de la cuenta en el resultado. Con el partido 1-0, hay una situación que se genera desde un cambio que hace Payas, que es colocar a Machado. La cobra Machado es un histórico jugador del fútbol uruguayo que ha tenido, lo hemos visto jugar en varios equipos, desde Tacuarembó, Deportivo Maldonado, un jugador que muchas veces ha destacado por su estatura, que no quiere decir tener buen juego aéreo. Cuando lo pone Payas, enseguida el técnico va y llama a Rack. Lo que iba a armar Arias era una línea de 3 zagueros para intentar contrarrestar un poco los movimientos de un jugador alto, el más alto de la cancha. Antes de que entrara Rack se da un centro pasado en el que salta Hernán Menó, se mueve el brazo, se da un impacto en la cara del jugador, pero yo creo que el impacto, viéndolo en un monitor ya más grande y teniendo una visión mucho más clara, el impacto no creo que sea el elemento para entender la caída del jugador. Creo que lo que hace Menose, que yo creo que hay un movimiento que es el que lo lleva al árbitro a cobrar el penal, mueve el brazo en una situación de riesgo,
de riesgo para él porque se regala, se da un impacto, pero la fuerza del impacto yo no creo que sea para una expulsión, ni menos para un penal. A lo que voy es que hay un contacto, existe. No hay que el jugador movió el brazo y el otro ni siquiera lo rozó y cayó por decisión propia. Se da un impacto, pero se nota por cómo cae, hasta cae en el piso y mira de reojo, como diciendo, a ver qué cobran. Yo no creo que haya sido una infracción concretamente. Entiendo el impacto, entiendo el contacto, mejor dicho, pero creo que no hay una fuerza excesiva como para poder entender que cae por eso. En mi percepción, creo que la percepción de Mauro, por lo que dijo en ese momento ya en el comentario, teniendo la posibilidad del monitor. Ahí hay un doble error del árbitro. El primero, el penal, que es lo que más sufre Peñarol, y después el otro error, que es la expulsión del jugador. Cuando el equipo VAR lo llama, es bien simple. Si el árbitro VAR, que si no me equivoco hoy era de una JEC, ahora lo chequearemos, lo llama es porque ve algo que el árbitro en campo no lo vio. Lo que vio de una JEC o el árbitro VAR era que no era penal. Lo invitaron a revisarla. Cuando el árbitro la va a revisar, la revisión debe demorar unos 45 segundos, un minuto, y vuelve con la misma determinación, con las mismas dos determinaciones, el penal y la expulsión. El gol lo anota Rollón y ahí se va al 1-1, pero claro, nace otro partido. Es 1-1 con 2 jugadores menos Peñarol. Si el árbitro hubiera rectificado el partido, lo hubiera seguido ganando en ese momento Peñarol 1-0 y estaría en un 11-10. La roja de Cristóforo, indiscutible. Es más, hoy manejó mal las tarjetas el árbitro, cometió varios errores. Entiendo que el más grosero sea cobrar un penal que no fue y una expulsión en consecuencia que tampoco mereció en ese momento Menose. Pero antes de eso hay varias malas decisiones de Férez. No se queden con que Férez se equivocó solamente en esto y perjudicó a Peñarol. En el primer tiempo, por ejemplo, hay una patada a la altura de la rodilla de Cristóforo que el árbitro increíblemente, partido 0-0 recién había arrancado, el árbitro entiende que es una jugada para ni siquiera marcar falta, porque, a ver, él ve la falta, deja seguir y entiende que no tiene que volver atrás para amonestarlo. Marco esto porque es un ejemplo. Dirigió mal, fue una mala noche en general. Por supuesto que hay un error que incide mucho más en el resultado que el anterior. Decisiones importantes que tuvo que tomar el árbitro. Primero, la expulsión de Cristóforo. Para mí no se discute. Es por 2 amarillas. Las 2 amarillas bien decretadas. Después de esto, el penal está mal sancionado. La roja está mal decretada a Menose. Luego de esto viene un penal a favor de Peñarol, bien cobrado el penal. Hay un grosero error del arquero que sale donde no debe, el arquero de la Luz, y que aparte arriesga mucho y el contacto es indiscutible. Luego, el árbitro decreta con el 2-1, 6 minutos de tiempo adicional. Perdón, antes de que patee el penal ya dan los 6 minutos de tiempo adicional. Luego de eso, caen 2 goles de la Luz. Pero, a ver, en el tiempo adicional está el gol de penal de Sebastián Rodríguez y el 2-2, el empate de Machado. Esto lleva a que el árbitro aumente el tiempo de adición. Nunca se conoció si agregó 1, agregó 2 o agregó 3. Me guío por el tiempo final y en el tiempo final creo que el partido terminó en los 99. Porque entiendo que Peñarol tiene razón en que el árbitro lo perjudicó. Reitero, no fue penal de Menose sobre Machado y no debió ser expulsado, por lo tanto Menose se debió quedar en cancha y en ese momento Peñarol lo ganaba por 1-0 y faltaban 6 minutos para terminar el tiempo reglamentario. Después no sabemos qué hubiese pasado. Ahora, el resto del partido, el desastre que fue Peñarol, lo poco que jugó Peñarol y todavía después se pone en ventaja, lo gana 2-1 y se le escapó el partido en 4 minutos. En 4 minutos se lo da vuelta a la Luz. Bueno, eso también tiene que analizar Peñarol. Eso también tiene que observar Peñarol. La verdad que fue un partido increíble, fue una locura todo lo que pasó. El primer tiempo, un partido, yo le diría que incómodo para Peñarol. El sistema de Payas lo sorprendió claramente al equipo carbonero. Intentó con algún cambio, con el ingreso de Mancilla en el segundo tiempo. No le aportó, pero Peñarol así todo se puso en ventaja con el gol de Cristóforo a los 14 minutos. Parecía que eso, porque la Luz en ese segundo tiempo se había hundido contra su arco, eso favorecía
porque Peñarol, sin brillar, jugaba más en campo enemigo. Después del gol de Cristóforo, bueno, llega esa acción, ¿no? En el minuto 39, que no fue penal. Yo, la verdad que no sigo sin entender por qué el árbitro terminó cobrando esa situación, ¿no? Es una jugada donde es imposible que un defensor central no salte. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cortarse la mano? No. Y además, Machado, un actor de reparto brutal, se toma, o sea, el brazo de Menose le apoya a la altura del cuello, pero no es ni siquiera una fuerza, no hace ningún movimiento para golpearlo, nada, es producto de la naturaleza del salto de Menose. Y Machado se toma la cabeza, o sea, bien por Machado, ¿no? Mérito del jugador de La Luz, y el árbitro marca el penal, lo llaman del VAR, la va a ver y ratifica su decisión. Para mí, un error, porque además eso llevó a la expulsión de Menose. Pero bueno, la verdad que el partido tiene un montón de aristas, un montón de situaciones donde, bueno, llevó a que esos últimos minutos más los descuentos fueran increíbles. Por un lado, el error de Férez, del árbitro, Férez, que perjudicó claramente a Peñarol. Pero por otro lado, el desastre de Peñarol en todo el partido. Y el desastre desde lo anímico. Porque Peñarol se lo llevaba igual, jugando horrible, con el gol de penal de Sebastián Rodríguez, lo ganaba igual al partido. Y sin embargo, en 4 minutos La Luz se lo dio vuelta. Enorme mérito del equipo de Payas, gran mérito del equipo de Machado, de Quintana. La definición de Quintana en el tercer gol es notable, el enganche, el movimiento que hace para quedar con un panorama sensacional para resolverlo y hacer el tercer gol. Entonces, por un lado, uno tiene que destacar lo que hizo La Luz, cómo nunca se quedó, siempre fue al frente, siempre lo fue a buscar. Cuando lo empató, lejos de cerrarse y decir, bueno, ya está, estoy empatando contra un grande, quedan 3 minutos, lo fue a buscar. Entonces, eso también uno tiene que destacarlo en el equipo de Ignacio Payas. Y lo de Peñarol, lamentable, desastroso, independientemente del error del árbitro en ese penal que no fue y la expulsión de Menose que no debió ser, pero independientemente de esto, lo de Peñarol es preocupante. Como bien dijo Martín, en modo Copa Sudamericana. Lo de hoy fue desastroso como lo ha sido Peñarol en la Copa Sudamericana. Veremos las consecuencias, todo lo que uno se imagina que va a venir a partir de lo que es esta derrota. Lo cierto es que mañana Nacional va a jugar en Jardines del Hipódromo frente a Cerro y tendrá la chance en la primera fecha de acercarse, de acortar camino, de quedar a 2 unidades y gana en lo que es la tabla acumulada.